Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla, vibrando de energía y listos para sumergirse en una historia que sinceramente nos ha dejado a todos, fans y observadores, con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, un regalo, que tuvo un impacto monumental, un terremoto emocional, en la vida de nuestra querida Ande. Y no estamos hablando de un regalo cualquiera, de esos que se quedan en una estantería y se olvidan. Estamos hablando del regalo de cumpleaños del papá de Kerem, un detalle que, según los rumores más persistentes y lo que se ha filtrado con cuentagotas, dejó a Ande completamente sin palabras. Imaginen eso. Ande, esa mujer que siempre parece tener una respuesta inteligente, una sonrisa radiante y una fortaleza envidiable para cada situación, dejada sin habla por un regalo. Pues sí. Y hoy vamos a explorar todos los ángulos de esta sorprendente, intrigante y profundamente conmovedora noticia. ¿De qué se trata este misterioso y enigmático regalo? ¿Por qué fue tan impactante, tan avasallador? ¿Qué significa esto para la relación de Kerem y Ande y para su futuro juntos? Vamos a adentrarnos en los detalles, en los posibles escenarios que se barajan en la imaginación colectiva, y en las reacciones que ha generado este suceso que ha traspasado las fronteras de la vida privada para convertirse en tema de conversación global entre sus seguidores. Prepárense porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones, una inmersión en la intriga, y por supuesto, una oleada de información exclusiva y análisis para todos los fanáticos acérrimos de Kerem y Ande. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta fascinante historia, no olviden darle a ese botón de suscribirse aquí abajo si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y créanme, tenemos un montón de contenido interesante, análisis profundos y noticias exclusivas preparadas para ustedes en las próximas semanas. Así que para ponerlos a todos en contexto, porque sabemos que nuevos amigos se unen a nuestra comunidad constantemente, Kerem y Ande son una de esas parejas que sin buscarlo, capturan la atención y el afecto de todos. Son jóvenes increíblemente talentosos en sus respectivas carreras, carismáticos de una manera que parece natural, y su relación, a menudo seguida de cerca por millones de seguidores en todo el mundo, parece sacada directamente de un guión de película romántica. Cada gesto público, cada detalle compartido en redes sociales de su vida juntos se convierte, casi de forma instantánea, en tema de conversación, en análisis y en inspiración para muchos. Y cuando se trata de celebraciones importantes, como los cumpleaños, las expectativas de sus seguidores siempre están por las nubes. Los fans siempre están ansiosos por ver qué tipo de sorpresas se preparan, qué detalles especiales comparten, qué gestos de amor se manifiestan. Pero esta vez el regalo de cumpleaños proveniente del papá de Kerem parece haber superado con creces todas las expectativas imaginables. La información sobre este regalo se ha mantenido, hasta ahora, bajo un velo de misterio casi impenetrable, lo cual, como pueden imaginar, solo ha servido para avivar aún más las especulaciones, las teorías y las fantasías de los seguidores. Lo que se ha rumoreado con más fuerza, lo que se ha escuchado en los círculos más cercanos y lo que se ha filtrado de manera sutil, es que el regalo no fue algo material en el sentido tradicional de la palabra, como un coche deportivo de alta gama, joyas extravagantes que brillan a la vista o una mansión en la playa. Se habla, más bien, de algo con un significado emocional profundo, algo que tocaría el corazón de Ande de una manera sumamente personal y única. Y es precisamente esa profundidad, esa resonancia emocional, lo que la habría dejado, según se dice en voz baja, completamente sin palabras. Imaginen la escena, intenten visualizarla conmigo, una fiesta de cumpleaños íntima pero llena de expectación, los invitados más cercanos reunidos, la atmósfera cargada de alegría y quizás, un toque de nerviosismo. Kerem, con una sonrisa cómplice y un brillo en los ojos, se acerca a Ande, quizás en un momento especial de la celebración, para presentarle el regalo que su padre ha preparado con tanto esmero. Y entonces cuando Ande abre el paquete o recibe el objeto, o escucha las palabras que lo acompañan, la reacción es el silencio. Un silencio impactante, un silencio denso, un silencio cargado de sorpresa, de emoción desbordada, tal vez incluso de incredulidad. Es ese tipo de silencio que grita más fuerte que 1000 palabras, ¿verdad? Es el silencio que surge cuando algo te impacta tan profundamente, te conmueve de tal manera, que las palabras se atascan en la garganta, incapaces de expresar la magnitud de lo que sientes. ¿De qué podría tratarse este regalo que trasciende lo material?
Las conjeturas son infinitas. Podría ser un recuerdo familiar muy preciado, algo que perteneció a alguien importante para Ande, quizás un antepasado cuyo legado ella admiraba, y que el papá de Kerem, conociendo esta conexión profunda, decidió recuperar o presentarle de una manera significativa y simbólica. Imaginen el valor sentimental de una reliquia familiar redescubierta, un puente hacia el pasado que la conecta con sus raíces de una forma tangible y conmovedora. Otra posibilidad es que el regalo esté intrínsecamente ligado a sus sueños o aspiraciones más profundas. Tal vez sea un impulso, un apoyo financiero o logístico para un proyecto personal que Ande siempre ha querido emprender, algo que lleva tiempo latiendo en su corazón pero que por diversas razones aún no ha podido materializar. Podría ser una inversión en su educación, en un curso especializado, en la creación de una fundación o en el desarrollo de una idea innovadora. Un regalo que diga: creemos en ti, apoyamos tus sueños y estamos aquí para ayudarte a alcanzarlos. O incluso, y esto es pura especulación nacida de la admiración por la conexión que muestran, podría ser algo relacionado con la propia familia de Kerem, pero con un giro que la integra a ella de una manera aún más profunda. Quizás un objeto que representa la unión de dos familias, o un gesto que formaliza su pertenencia y su futuro dentro del clan de Kerem. Un símbolo de aceptación y bienvenida total, que valida su relación y su lugar en sus vidas. Los padres de Kerem, como muchos padres en el mundo, seguramente desean lo mejor para su hijo y, por extensión, para la mujer que ama y que comparte su vida. Y el hecho de que el papá de Kerem haya sido el artífice de este regalo tan impactante y emotivo sugiere una relación muy especial entre ellos, una complicidad única, y una profunda y sincera aprobación de Ande como parte integral de la familia. A veces los gestos y las bendiciones de los padres pueden tener un peso emocional increíblemente grande, no solo para su hijo, sino también para su pareja, validando una relación y mostrando un nivel de conexión y aceptación que va mucho más allá de la pareja misma. Es un reconocimiento de que Ande no es solo la novia de su hijo, sino alguien a quien ven como un miembro más de su familia. Hablemos un poco sobre por qué este tipo de regalos, los que provienen del corazón y no solo del bolsillo, tienen tanto poder transformador y conmovedor. No se trata solo del objeto o la experiencia en sí misma, sino de la intención, del pensamiento profundo y del conocimiento íntimo que hay detrás de él. Un regalo que te deja sin palabras, que te roba el aliento, suele ser uno que te hace sentir verdaderamente visto, comprendido, valorado en un nivel muy íntimo y personal. Puede ser algo que te recuerda un momento crucial de tu vida, un sueño que habías relegado al olvido, o una conexión emocional que creías perdida para siempre. El papá de Kerem, al elegir este regalo, demostró tener un conocimiento íntimo y perspicaz de Ande, de sus pasiones ocultas, de sus miedos silenciosos, de sus anhelos más profundos. Y eso, créanme, es un regalo en sí mismo, de un valor incalculable. La reacción de Ande es la clave de bóveda de esta historia. Que haya quedado sin palabras no significa, en absoluto, que no haya apreciado el regalo o que no le haya gustado. Al contrario, es muy probable que signifique que lo apreció tanto, que lo conmovió de tal manera, que las palabras se atascaron en su garganta, incapaces de fluir. Es una señal inequívoca de una emoción genuina y abrumadora, de un torbellino de sentimientos que la paralizaron temporalmente. Puedo imaginar su rostro iluminándose con una expresión de pura sorpresa y gratitud, sus ojos llenándose de lágrimas de emoción contenida, una sonrisa que se extiende lentamente mientras procesa la magnitud y la profundidad de la sorpresa. Es un momento íntimo privado, pero que sin duda ha resonado con fuerza en su círculo cercano y, por supuesto, ha capturado la imaginación de sus millones de seguidores. Los rumores y las filtraciones, aunque a menudo son como arena movediza, imprecisas y cambiantes, nos dan pistas valiosas. Y en este caso, la pista principal es que este regalo fue algo extraordinario, algo fuera de lo común, algo que tocó una fibra sensible y profunda. Podría ser que el papá de Kerem, en una de sus investigaciones o conversaciones, haya descubierto algo muy valioso sobre los ancestros de Ande, algo que ella misma desconocía y que la conecta con su pasado, con su historia familiar, de una manera poderosa y reveladora. Imaginen la emoción de descubrir un linaje artístico, o una historia de valentía, o una conexión con un lugar o una cultura que la define. O quizás se trata de un apoyo directo y concreto a una causa que Ande defiende con fervor, o a un proyecto humanitario o social que tiene en mente y que busca llevar a cabo. Las posibilidades son infinitas y la intriga es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante y adictiva. En el mundo de las celebridades, donde cada acción,
cada gesto, cada palabra es escrutinada al microscopio por miles de ojos. Un gesto tan personal, tan significativo y tan lleno de amor como este regalo se convierte automáticamente en una noticia de portada, en un tema de conversación recurrente. Y para nosotros los fanáticos, es una oportunidad invaluable para vislumbrar la humanidad detrás de las figuras públicas que admiramos, para ver las relaciones genuinas, los lazos familiares profundos y los momentos de conexión humana pura que a menudo se pierden en el torbellino constante de la fama, los focos y las presiones mediáticas. Pensemos por un momento en el papel del papá de Kerem en todo esto. ¿Cómo habrá sido el proceso de elección de este regalo tan especial? ¿Cómo habrá vivido el momento de presentárselo a Hande? ¿Cómo se habrá sentido al ver la reacción de ella, ese quedarse sin palabras que habla de un impacto emocional profundo? Imagino que habrá sido un momento de gran satisfacción para él, un instante de orgullo al ver que su gesto, su esfuerzo y su intuición tuvieron el impacto deseado y que su futura nuera se sintió tan genuinamente conmovida y valorada. Los padres a menudo buscan maneras de demostrar su amor incondicional y su apoyo a sus hijos, y en este caso, parece que el papá de Kerem dio en el clavo de una manera magistral, tocando el corazón de Hande y fortaleciendo los lazos familiares. ¿Y Kerem, cuál habrá sido su papel en esta historia? ¿Sabía de antemano lo que su padre planeaba regalarle a Hande? Es muy probable que sí. Es posible que haya sido cómplice en la elección del regalo, aportando ideas o confirmando las intuiciones de su padre, o que haya estado involucrado en la logística de la entrega. Pero la iniciativa, la chispa creativa y el corazón del regalo, sin duda, vinieron de su padre. Esto también habla maravillosamente bien de la relación entre padre e hijo, de la comunicación abierta, del respeto mutuo y de la confianza que se profesan. Un hijo que permite, apoya e incluso anima a su padre en un gesto tan significativo hacia su pareja es un claro indicativo de una familia unida, amorosa y solidaria. Ahora analicemos las posibles implicaciones a largo plazo de este regalo tan especial. Si fue algo que fortalece la conexión de Hande con su pasado o con su identidad familiar, podría tener un impacto profundo en su autoconocimiento, en su sentido de pertenencia y en la forma en que aborda su futuro. Si fue un apoyo directo a sus sueños y aspiraciones, podría ser el impulso definitivo que necesitaba para dar un gran paso en su carrera profesional o en su desarrollo personal. Y si fue un gesto de aceptación familiar, un abrazo cálido y formal, solidifica aún más su lugar en la vida de Kerem y en la familia de él, disipando cualquier duda y confirmando su rol como parte integral de su futuro. En definitiva, este regalo no es solo un objeto físico o una experiencia efímera, es una declaración. Es una declaración de amor, de respeto, de aprobación incondicional y de una profunda conexión humana que trasciende las barreras. Es un regalo que va mucho más allá de lo material y que en su esencia, toca el alma. Y la reacción de Hande, ese quedarse sin palabras que tanto nos ha intrigado, es la confirmación más elocuente de su profundo significado y de la huella imborrable que ha dejado en ella. Es importante recordar, queridos amigos, que aunque los rumores y las especulaciones nos divierten y nos mantienen enganchados, la verdadera esencia de esta historia reside en las emociones puras, en las conexiones humanas auténticas y en los gestos de amor que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y este regalo, sin duda alguna, ha logrado tocar fibras muy sensibles y universales. Para concluir, este regalo de cumpleaños del papá de Kerem a Hande ha sido un evento que ha dejado a muchos, y especialmente a nuestra protagonista, Hande, sin palabras. Hemos explorado las posibles razones detrás de su impacto avasallador, desde recuerdos familiares que rescatan el pasado, hasta apoyos concretos a sueños personales que impulsan el futuro, pasando por gestos de profunda aceptación familiar que cimentan el presente. Lo que queda claro, más allá de cualquier duda, es que este no fue un regalo superficial, sino uno cargado de significado, de emoción pura y de un profundo conocimiento de la persona que lo recibió. Ha demostrado la fortaleza de los lazos familiares, la importancia de los gestos que tocan el corazón y el poder transformador del amor en todas sus formas. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo, explorando juntos este fascinante acontecimiento que nos ha conmovido a todos. Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías, sus interpretaciones. ¿Qué creen ustedes que habrá sido ese regalo tan especial? ¿Por qué creen que dejó a Hande sin palabras, con esa expresión que lo dice todo sin decir nada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y emotivo, no olviden darle un gran like,
compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que seguirán explorando el apasionante mundo de Kerem y Ande y mucho más. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho y recuerden siempre dar amor.